Instituto de Gerencia y de Estrategia del Zulia, IGES, es una asociación civil sin... El Instituto de Gerencia y de Estrategia del Zulia, IGES, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como propósito fundamental formar directivos, formar gerentes, formar supervisores, formar líderes. Tenemos más de 60 profesores provenientes del exterior, a nivel nacional y en el Zulia. El desarrollo de Venezuela y el desarrollo del Zulia va a depender en gran medida de la innovación y el emprendimiento. Y hay que hacer una gran cruzada, un gran pacto institucional para lograr ese gran objetivo, el desarrollo de Venezuela. Bien, buenas tardes a todos. Queremos darle la más cordial bienvenida en nombre del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, IGES. Estamos realmente complacidos de que nos estén acompañando esta tarde, compartir este gran encuentro que hemos titulado Neuroaprendizaje en equipos remotos, y la verdad es que esperamos que sea una tarde de mucho provecho para todos ustedes. Queremos darle la bienvenida contándoles un poco sobre las actividades que tenemos también programadas para el mes de noviembre en el instituto. Digamos, tenemos algunos cursos y algunos programas de formación ejecutiva, todos a nivel online. Cualquier persona que esté interesada en cualquiera de estas actividades, con mucho gusto puede dirigirse a Oriana, la coordinadora de ventas del instituto, para la mayor información posible. Adelante, Oriana. Bien, antes de iniciar, quisiéramos recordarles lo siguiente. Primero que todo, darles a la opción conectar audio en el caso de que no puedan escuchar lo que estamos conversando en este momento. También queremos recordarles mantener su micrófono apagado, en silencio, y también recordarles que pueden levantar la mano y en el chat escribir sus dudas, sus preguntas, sus informaciones o indicaciones para la profesora, y con gusto las canalizaremos en el momento oportuno. La profesora va a hacer su ponencia y luego de su ponencia habrá un espacio para preguntas y respuestas donde ustedes van a poder exponer sus dudas. Antes de iniciar, también quisiéramos hablar un poco de la trayectoria de la profesora Tibisay. La profesora Tibisay Hernández es ingeniera en computación, también es magíster en gerencia de proyectos industriales, es doctora en ciencias gerenciales, postdoctora en gerencia de organizaciones, es especialista en ambientes virtuales de aprendizaje, ha sido asesora empresarial y educativa de monetización de productos por internet, y ha implementado varios proyectos de automatización a nivel educativo y a nivel de salud. Ha trabajado en modelos de funcionamiento de plataformas virtuales, es investigadora en toda esta área, también es la CEO de Transformación Digital de Conexión Gerencial, disculpen, desde hace 14 años, una firma que ella lleva, y ha asesorado múltiples trabajos de investigación en diferentes universidades en esta área. También es árbitro en revistas científicas internacionales y organizadora de eventos internacionales virtuales para la difusión del e-learning de ambientes educativos y empresariales. Bien, dada y una vez expresada la larga trayectoria y muy sólida, además, trayectoria de nuestra profesora, queremos darle entonces la más cordial bienvenida a esta actividad, deseándoles el mayor éxito del mundo, y tiene la palabra, profe, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por esta agradable invitación, puesto que esta tarde vamos a estar conversando sobre un tema de
actualidad y que nos ocupa a todos. Sobre todo partiendo del hecho que las transformaciones que en estos momentos estamos teniendo a raíz de todo lo que nos ha tocado vivir, sobre todo este año 2020, donde pues nos han puesto a prueba. Hemos tenido muchos desafíos interesantes que asumir, sobre todo en el ámbito empresarial. Permítanme un segundo. ¿Ok? El tema que nos ocupa hoy es un tema que nos invita sobre todo a reflexionar sobre aquello que nos interesa a nosotros, tanto como gerentes como colaboradores, de replantearnos la forma como miramos nuestros equipos de trabajo. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva que las reglas del juego han cambiado, la oficina tradicional se ha transformado, los espacios físicos se han convertido en fronteras digitales mediados por el Internet, mediado por aplicaciones. Las estructuras organizacionales se hayan visto impactadas no solamente por aquello que está sucediendo en el momento actual de pandemia, sino porque estas transformaciones ya se venían dando, la adopción de la tecnología venía sufriendo cambios importantes y además la tecnología ante la aparición de las redes sociales se ha visto favorecida porque la difusión hacia el ámbito tecnológico se ha hecho con mayor amplitud, dado a que se han elevado los niveles de preferencia hacia el consumo de los productos y servicios, en especial los orientados hacia el tema tecnológico. Este abrebocas simplemente lo utilizo yo para decirles que dado a estas transformaciones, estamos ante un momento tan de grandes desafíos donde las soluciones en la gran mayoría de las empresas se están buscando desde el ámbito tecnológico y no desde el lado de la gente. Ya veremos a lo largo de esta actividad, veremos la importancia y es el centro y la clave para que nuestros equipos remotos o que estén mediados por tecnología, ellos puedan funcionar de una manera distinta. Y esto tiene que ver con que cada colaborador, cada usuario, cada persona, cada integrante de los equipos de trabajo funciona de manera distinta. Más allá de un conocimiento técnico que pueda tener o una identificación que pueda tener con respecto a la empresa o con respecto a la marca, hay algunas condiciones metaconscientes que tienen muchísima influencia a la hora de poder funcionar desde la virtualidad. Entonces, entra el neuroaprendizaje y nos invita a nosotros, tanto como ejecutores de acciones, como aliados para estos equipos de trabajo, a cuáles son esas estructuras que necesitamos desaprender para volver a aprender. Antes hablábamos de que era posible el generar un desaprendizaje, quizás con unas pausas más largas. Hoy en día, lo que aprendemos hoy probablemente puede llegar a perder vigencia en tiempos tan rápidos, no mayor de 24 horas. Esto quiere decir que las actualizaciones y los desafíos es a diario
minuto a minuto, donde necesitamos mentalidades digitales que puedan aparearse con estos cambios y sobre todo puedan funcionar estratégicamente en función de los objetivos y de las metas que se puedan plantear las organizaciones. Y este es el objetivo de este encuentro esta tarde, porque nosotros debemos trabajar para poder apalancar los procesos gerenciales y que se vean beneficiados nuestros productos y servicios desde la acción propia de nuestros colaboradores, pero partiendo de sus propias capacidades, donde más que sean creencias o sean limitaciones que ellos pudiesen manifestar para poderse defender en el tema de la virtualidad, pues ellos aprendan a descubrir que tienen grandes capacidades para poderse insertar en este nuevo mundo que requiere, sobre todo, potenciar esas habilidades blandas que tan necesarias son hoy en las empresas. Entonces, lo que para una persona puede ser una distancia prudencial que hoy ha tocado asumir a las empresas y fueron muchas estructuras organizacionales que no se prepararon para este desafío, para algunas ha significado un abismo. Así lo dijo el escritor Haruki Murakami, donde se expresa claramente que las empresas se han visto impactadas porque desde el tema humano, desde el tema de las emociones, los equipos de trabajo en la virtualidad se han impactado. Primero porque habían algunos colaboradores en un porcentaje bastante elevado en las empresas que no se habían preparado para asumir la tecnología y tuvieron que aprender de forma prácticamente presionada u obligada por el mandato de un jefe o de un superior. Mientras que aquellos, y no necesariamente tenemos que hablar de millennials, sino aquellos que ya se venían acompasando con todo este proceso tecnológico, el momento actual los ha ayudado a potenciar aún más sus habilidades porque ya venían trabajando en modelos mentales más abiertos, más flexibles, para poderse adaptar a las nuevas necesidades empresariales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros potenciar y empoderar a los equipos remotos pese a las distancias geográficas? ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho de ellos? Partiendo de que pueden tener cualquier cantidad de certificaciones, que pueden tener niveles académicos elevados, pueden tener dentro de su experiencia laboral y académica, pues desempeños en cargos bien importantes dentro de las organizaciones, inclusive muchas organizaciones reconocidas a nivel mundial. ¿Cómo podemos hacer con estas personas que en ningún momento quizás hayan tenido la oportunidad de tener un rol tan importante de que no necesitas estar físicamente presente para poder ser productivo, para poder seguir aportando a la empresa, para seguir siendo estratégico, para que eso que es esa persona, esa capacidad que tiene la persona de solucionar y de generar innovación y de ser proactivo dentro de la organización, siga haciéndolo, pero desde la virtualidad. Entonces voy a reproducirles un video. Vamos por acá a compartir el audio y veamos un emprendimiento con la que ha estado trabajando una startup de Colombia, donde vamos a ver unos robots que han sido diseñados para cumplir con el servicio de delivery. Esta empresa creadora de estos robots, ellos vienen trabajando en Colombia ofreciendo el servicio de delivery hace algunos años. Sin embargo, dado a la visión de sus creadores, ellos empezaron a mirar la posibilidad de que ya el servicio de delivery migrara a una etapa mucho más tecnológica y que pudiera crear mayor acercamiento hacia los usuarios. Y de allí nace un servicio
dentro de la pandemia, donde estos robots trasladan a través del servicio de delivery todos aquellos equipos de bioseguridad que necesitan, sobre todo los estudiantes que están en la Universidad de Berkeley, y que ellos simplemente a través de descargar la app y de hacer la solicitud de aquellos implementos de bioseguridad que ellos pueden tener, el robot los lleva hasta el sitio que ellos le han indicado a través de GPS y todas las integraciones tecnológicas que puede tener este robot. Lo importante de esto a destacar es que este tipo de robot no tiene un centro de operación físico allí dentro de la universidad ni en los alrededores de la universidad, sino que el centro operativo principal se encuentra en Colombia, donde estos equipos remotos le dan asistencia al robot a través de aplicaciones, tipos de apoyo como soporte técnico, a veces atascamiento que puede tener el robot en algún desplazamiento que él puede llegar a tener en un momento específico, y adicionalmente pues hacen control y seguimiento que el servicio que se haya solicitado a través de este equipo pues realmente se cumpla. Entonces veamos este video donde se muestra un poco más esto que yo les he explicado. ¿Ok? Como ven, pues claramente hemos podido visualizar cómo la tecnología genera un acercamiento hoy en día mucho más estrecho hacia el usuario, es mucho más cercano, y la idea es la transformación que podemos generar en un entorno tan importante como en este caso es la salud, es proveer un servicio personalizado a través de la tecnología. Pero si los equipos de trabajo o estos equipos remotos que se encuentran en Colombia no pudieran darle la asistencia a este robot, si no existiera el intelecto para hacer toda la preparación y no se considerara todo el know-how existente en todos estos equipos de trabajo, el robot no pudiera cumplir sus funciones. Y es allí la importancia del talento de las personas, de los usuarios, no solo de quien ejecuta, sino de quien recibe el servicio que nosotros estamos ofreciendo como marca. Entonces, Pablo Foncilla, un columnista del diario La Vanguardia de Barcelona, él hace pocos días acaba de sacar una de sus publicaciones donde él indica que la tecnología sola no transforma una organización y la forma de hacer negocios. Las empresas las cambian las personas que trabajan en ella. De hecho, son estas las que deben poner en valor las herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá
de los aspectos que nosotros podamos definir a nivel tecnológico en cuanto a nivel de software o hardware, tenemos que tener claro que quienes hacen la usabilidad de la tecnología y quienes dan el apoyo para que la tecnología pueda dar los resultados esperados, ellos merecen toda la atención y todo el tratamiento necesario para realmente tener éxito. De allí que las grandes empresas de tecnología, en este caso Netflix, en este caso empresas como Amazon, son grandes organizaciones que a raíz de esta pandemia se han visto beneficiadas, que ciertamente han hecho un gran despliegue tecnológico, pero han creado algunas condiciones estratégicas para su capital humano, de manera que puedan funcionar dentro de parámetros de libertad que propendan a la innovación y a la creatividad. Veremos más adelante cómo un neuroaprendiz o una persona donde ese talento, donde yo tomo en cuenta las emociones, donde yo tomo en cuenta sus habilidades blandas y las integro, puedo hacer que esa persona sea un gran genio creativo para la organización, porque le estamos dando todas las condiciones necesarias para que los resultados que vengan de él tengan plena identificación, no solamente con la empresa, sino con él, con sus valores, con sus emociones, con sus sentimientos. Y de allí la importancia que comencemos a trabajar en nuestros colaboradores, aquellos que nosotros no vemos, aquellos que están más allá de un uniforme, aquellos que están más allá de un carnet de identificación de la empresa, o aquello que está más allá de un control de asistencia, que aquellas empresas que funcionaban a través de métodos tradicionales de chequeo de asistencia de la jornada diaria de sus equipos de trabajo, hoy en día eso se diluyó, dado todas las transformaciones que estamos viviendo y que hoy comenzamos a trabajar ya en base a resultados, en base a objetivos que nos planteemos, en base a KPI que podamos ir definiendo en función de las diferentes actividades que logremos estimar como medulares dentro de la organización y cuáles son los resultados que nosotros queremos que se obtengan en función de esos indicadores que nosotros hemos definido. Como podemos ver, aquí no estamos hablando todavía ni siquiera de grandes servidores, de las mejores computadoras, no estamos hablando de equipos cuánticos, donde ya se está trabajando en una computadora cuántica que probablemente va a minimizar el procesamiento de datos que se puede realizar en varios meses, en segundo el procesamiento de la información. Entonces, a la vuelta de 10 años, probablemente ya las computadoras que para nosotros pudieran significar grandes computadoras, ya ellas han entrado en obsolescencia, ya comienza una curva decreciente hacia el uso de la tecnología, pero el hombre, el ser humano, nunca perderá el valor que él tiene como tal, porque el aporte que éste da a la organización es exponencial, tomando en cuenta que los gerentes, que los CEO, que los presidentes o como quiera indicarse el cargo que corresponda, pues puedan realmente hacer de ese talento pues aquella persona que haga la magia necesaria para hacer brillar los productos y servicios que necesita esa organización.
Entonces, dado este escenario de gran transformación digital donde estamos viviendo, tenemos hoy en día empresas con avanzadas soluciones tecnológicas, pero los empleados no saben utilizarla. No porque no tengan las condiciones y no porque no tengan las capacidades, solo es que hemos adquirido tecnología probablemente no necesaria para la organización. Y además también pudimos haber adquirido una tecnología para la que no le hemos dado la preparación necesaria, no hemos gestionado el cambio que necesitamos en trabajar primero para llevar a ese talento humano de nuestro lado y hacerlo entender el por qué necesitamos que él aprenda a utilizar la tecnología. También tenemos acceso fácil a formación en áreas medulares de las empresas. Y en este ámbito toca sobre todo a las universidades, donde las universidades hoy en día pues deben revisar toda su malla curricular en el sentido de generar programas de formación donde se tomen en cuenta más las necesidades de las empresas. De allí que Google tiene en estos momentos un centro de certificación en habilidades blandas para todos aquellos usuarios que quieran insertarse en el mundo digital. Y en solo 6 meses, a un precio de $49, cualquier usuario que quiera estudiar sobre soporte de IT, que quiera certificarse en análisis de datos, que quiera estudiar algo de inteligencia artificial y todas las bifurcaciones que pueden traer estas grandes áreas, pueden a través de cursos que ellos ejecutan en plataformas como Coursera, por ejemplo, y que necesitan una certificación, pues se apoyan en todas estas grandes universidades que tienen alianzas con Coursera, pueden hacer esos cursos dentro de la libertad y la amplitud que desee ese usuario tener y rápidamente van a poder insertarse en el área laboral que ellos deseen. Más allá de eso, que uno de los aspectos importantes que dan estos tipos de formación es que inmediatamente preparan a ese colaborador hacia una inserción rápida en el campo laboral, indicándole inclusive cuáles son las posibilidades de inserción en diferentes empresas que pudiesen tener a nivel mundial y además cuáles serían los salarios que ellos pudiesen devengar dependiendo de los niveles de contratación que ellos pudieran tener. Entonces, esto que estamos viviendo hoy en día, que hace años atrás quizás no teníamos esta libertad de poder escoger qué es lo que nosotros más necesitamos para nuestra formación, potencia aún más el talento humano, porque tenemos un cielo abierto de elementos de formación donde el usuario puede escoger qué es lo que él necesita para ir puliendo todo su portafolio de formación en función de lo que él quiere en un corto, mediano y largo plazo de posicionarse, bien sea como una marca o como un colaborador en una importante empresa de clase mundial. También tenemos equipos de trabajadores ubicados en diferentes regiones geográficas. Esto ha hecho que la globalización, pues a través de el ejercicio que nos ha tocado de manera apresurada implementar, ha hecho que probablemente trabajadores para los que no se habían preparados para trabajar con diferentes culturas, hoy en día lo están haciendo muy bien porque han tenido que acelerar ese cambio. Pero esa integración, ese nexo que ellos pudieron lograr con otras geografías, proviene de hacerse revisiones, de perder el miedo, de confiar en sus capacidades, de saber que van a tratar con otras personas que tienen un enfoque distinto, aun cuando pertenezcan a una misma empresa, han hecho que estos equipos remotos que se encuentran ubicados en diferentes lugares del mundo, pues se unan o logran un objetivo común, que son los resultados que estamos viendo en grandes empresas en estos momentos. Tenemos un incremento de actividades digitales por efecto de la pandemia. Tenemos en el caso sobre todo del e-learning, tenemos pues una explosión de cursos online, producto de que la gente necesita estarse preparando las 24 horas del día de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ellos tengan y escoger
el modelo de formación que más les conviene. Además, también el acceso de aplicaciones que le permiten tener digamos, un modelo de gestión personalizado a través de un teléfono. Yo en mi teléfono puedo tener las aplicaciones que necesito, poder ofrecer mejor mis servicios, que ya esto venía sucediendo, pero hoy en día se ha acelerado y, digamos, muchas startups o también grandes empresas de tecnología están apresuradas en hacer actualizaciones de todas sus aplicaciones justamente para responder a todas estas necesidades. Vemos, por ejemplo, Instagram hace apenas pocos días acaba de sacar una actualización de guías dentro de la opción de publicaciones que ellos tienen. ¿Con qué finalidad? Pues que aquellas personas que quieran promocionar lugares, productos y contenidos puedan seleccionar y organizar estos contenidos de su preferencia para poderlos compartir con su audiencia. ¿Con qué se busca al final con todo este tipo de actualizaciones? Que aumente el consumo, que se utilicen más las aplicaciones digitales, que hoy en día, hoy acaba de salir publicado la noticia de Google, donde ya Google para el año que viene, en el año 2021, ya esperan poder permitir abrir cuentas bancarias propias de Google, donde ya comenzaremos a ver pues otro modelo de negocio distinto al que estamos acostumbrados en cuanto a opciones bancarias. Todo esto son procesos acelerados que ameritan que todos los equipos remotos que se encuentran funcionando en cualquier lugar del mundo necesiten prepararse y necesitan desaprender esas viejas estructuras para aprender las que necesitamos hoy en día. No podemos seguir funcionando como lo veníamos haciendo hace un año, hace 6 meses, porque realmente el cambio que estamos viviendo es muy acelerado. Y esto nos está llevando a que hayan choques, que haya impacto, porque hay convivencias de modelos tradicionales de gestión versus nuevos sistemas de gestión. Entonces, tenemos sobre todo aquí en la ciudad, tenemos en Maracaibo emprendimientos que están teniendo choques o modelos de gestión porque el emprendedor, el dueño de ese emprendimiento puede tener una visión con el plus tecnológico y vamos a suponer que contrata una aplicación de delivery, pero su equipo de trabajo se quedó en el pasado porque cuando inicia la jornada no activa la aplicación, porque cuando inicia la jornada pues no está encendido el teléfono, no revisan el WhatsApp, simplemente por detalles tan pequeños como eso. Entonces, antes de yo incorporar la tecnología, pues yo tengo que buscar las estrategias necesarias para que estos colaboradores desaprendan las viejas estructuras que ya no vendrán más, sino que se preparen a las que hoy necesita la organización y las futuras, las que ya están por venir y van a seguir insertándose en el medio laboral. Además, el virus del COVID-19 intensificó el uso de aplicaciones. Lo acabamos de ver con el robot que le acabo de enseñar, pues procesos más robotizados, mayor control y seguimiento de los modelos de gestión, porque muchas empresas aceleraron pues la adquisición de muchas aplicaciones y para eso pues lo podemos ver sobre todo con esta aplicación de Zoom, que si bien era una aplicación que no era de la preferencia de muchos usuarios, pues alcanzó a ocupar posiciones en la bolsa de valores bastante elevada, producto del gran movimiento financiero que pudo haber tenido esta aplicación, aunque durante el desarrollo de todo este año 2020, pues han ocurrido pues algunos cuestionamientos de seguridad, aspectos que tampoco de una u otra manera los empañaron porque aceleraron en hacer las transformaciones.
Estas grandes empresas funcionan con desarrolladores ubicados en diferentes lugares del mundo donde están haciendo actualizaciones permanentes de este tipo de tecnología. Y tenemos factores tan importantes a los que se han visto enfrentados en estos momentos nuestros colaboradores, y es que tener que volver al entorno familiar, que no estaban acostumbrados a desempeñar sus funciones desde el hogar, de hacer un home office, donde quizás no pueden tener los equipos, quizás no cuenten con las condiciones necesarias para hacer su trabajo, entonces los ha llevado de una u otra manera a entrar en crisis. Y tenemos grandes niveles de estrés en nuestros colaboradores, tenemos grandes problemas de productividad que también se están presentando, de baja productividad, producto de deficiencias eléctricas, producto de deficiencia de internet, inclusive a veces por no tener la posibilidad de tener un teléfono inteligente con condiciones que les pueda alojar al menos las aplicaciones básicas que necesitan para funcionar. Entonces, en ese sentido, ahora, ¿cómo es tu trabajo a distancia? ¿Cómo eres tú como colaborador? ¿Cómo eres tú como gerente? Entonces, debes empezar porque te plantees la interrogante del para qué. Debes definir cuál es el objetivo de la labor actual, qué es lo que tienen que hacer esos equipos de trabajo. No presumir o inferir que ellos lo saben, no, es cómo es la nueva manera que vamos a funcionar, y esto requiere una amplitud mental tan flexible que nos permita revisarnos prácticamente a diario. Y de ahí esto, el para qué yo tengo mi objetivo, me lleva al cómo. El cómo yo voy a hacer que ese objetivo sea posible. Entonces yo tengo que establecer la forma, tengo que establecer los acuerdos, debo definir los recursos, cómo voy a organizar mi talento humano para que cumplan las diferentes labores. Además, ¿qué le doy yo como organización para que ellos puedan prestar mejor su servicio, aun cuando puedan tener algunas dificultades? Pero el momento nos tocó y tenemos que ser lo suficientemente creativos de poder buscar esas formas que existen miles con cualquier amplitud de aplicaciones que pueden utilizarse y se pueden sumar a la cantidad de recursos que pueden tener una organización. Algunos me dirán, bueno, Tibisay, pero eso implica de repente una inversión económica que de pronto hoy en día no la puedo tener, estamos claros, pero si hacemos una investigación tecnológica de muchas aplicaciones, yo pudiera seleccionar algunas aplicaciones medulares gratuitas, básicas, con las que perfectamente mis colaboradores pudiesen hacer mejor su trabajo. Y es allí donde necesitamos innovación, donde allí necesitamos creatividad, donde allí necesitamos crear nuevas formas de hacer las cosas, y por eso el desaprender es tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al qué. Entonces, yo establezco la manera, yo defino mis recursos, y entonces llego al punto de definir y ejecutar las actividades virtuales. A veces cometemos el error de saltar directamente a decirle a un colaborador que él comience a ejecutar su actividad virtual, pero no le decimos qué necesitamos de él, con qué recursos va a contar para que él pueda realizar todas sus actividades. Entonces, es tan importante que nosotros hagamos un examen de conciencia desde la empresa, de qué tenemos, de cuáles son esos recursos, cómo podemos, esa experiencia que tenemos, ese know-how que hemos podido aquilatar en la organización, cómo podemos hoy en día darle una mejor forma, pero ¿qué? A través de los canales digitales, porque probablemente las empresas, y esto pudiese llevar, como ha ocurrido ya en muchos países, que existían leyes de teletrabajo que ya habían sido discutidas en su primera, como primera opción ante en los diferentes gobiernos,
pero que tuvieron que acelerar la promulgación de ellas, la aplicación de ellas, dado que el teletrabajo ya queda como una modalidad que la empresa sabe que ya puede contar con ella, y habrán algunos que podrán trabajar bajo una modalidad semipresencial y quizá pues previos acuerdos, previas conciliaciones a las que se puedan llegar, pues solamente específico que asistirá el teletrabajador, pero para aquellas actividades que se pueden teletrabajar, porque algunos sí necesariamente necesitan continuar bajo actividades presenciales, pero la idea es que todas las actividades que yo pueda teletrabajar, que la pueda llevar a canales digitales, pues tengo como gerente seleccionarla, escogerla y crear un nuevo cuadro de mando integral, ahora con presencia de equipos remotos que no solamente los voy a tener de repente en la ciudad y que yo los cito para una reunión, para una actividad específica, sino que yo los voy a tener ubicados en diferentes países, pero que deben de estar también incorporados o ser parte de la cultura organizacional. ¿Qué hacer entonces? Entonces, la empresa debe tener un rol muy activo, debe estar midiendo el feedback de manera permanente con los colaboradores. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es aquello que ha sido más difícil para ti? ¿Por qué no has podido lograr este resultado? ¿Cuáles son esos recursos que te están haciendo falta a ti para poder hacer mejor tu labor? Es decir, tenemos que tener mayor acercamiento porque tenemos hoy en día la oportunidad de contar con diferentes aplicaciones sin necesidad de tocarnos físicamente. Manteniendo el distanciamiento social, nosotros podemos estar muy cerca de nuestros colaboradores. Entonces tenemos que medir feedback y tenemos que aprender a detectar cuando hay factores emocionales que pudieran estar afectando la productividad de ese colaborador. De esa manera, prácticamente a diario, entonces tenemos que hacer la medición del resultado y no la cantidad de horas de una actividad. Quizás esto cambia los modelos de gestión a los que venimos acostumbrados, que se hacían pagos a los trabajadores en función de la cantidad de horas ejecutadas. Hoy en día, pues los KPIs es en función del resultado. ¿Por qué? Porque este teletrabajador, este teleworker, ha logrado calar en un ámbito muy distinto donde él recibe un requerimiento y lo va a ejecutar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, a sus condiciones, pero en función de los resultados que desea obtener la organización. De tal manera que vemos grandes plataformas de freelance llenas prácticamente de talentos de diferentes lugares del mundo, porque es una tendencia que va a ir en crecimiento de manera acelerada, porque se ha entendido que es una modalidad que los puede beneficiar, sobre todo en temas de desplazamiento y en temas de tiempo. Entonces, hay que preguntarle a ese trabajador cómo ha funcionado a él, cuál ha sido su fórmula, cómo es que él ha logrado los resultados que ha obtenido, cuál es su mejor hora. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es su mejor hora? Sí, es importante dentro de los procesos que tenemos que tocar en temas de desaprender, es el que la mejor hora puede ser en la madrugada, muy temprano en la mañana, puede ser tarde en la noche. Y eso no debería impactar a la organización porque probablemente esa persona pues tiene sus ciclos de esa manera, pues, y hay que aprovechar los espacios donde ese colaborador, ese talento se encuentra más creativo, que es lo que necesita la organización. Entonces, desaprender lo aprendido, o sea, no nos podemos seguir quedando en el pasado,
tomemos lo que aprendimos del pasado, pero llevémoslo al hoy, a lo que nos está sucediendo y a lo que está por venir, porque la empresa necesita revitalizarse a diario y la única manera que la empresa se actualiza a diario, más allá de que la dotemos de la mejor tecnología que pudiéramos nosotros decidir, la empresa lo que necesita es la renovación de su talento, y la renovación de su talento viene porque hay un punto dentro del desarrollo empresarial que es que hay un momento para desaprender. Los resultados no son satisfactorios entre la empresa y el teletrabajador si nosotros no detectamos algunos aspectos que son de suma importancia para el teletrabajador. Si estamos notando baja productividad, hay algo en ese trabajador, hay incumplimientos de meta recurrentes. Tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo, si hay desmotivación. No hay una razón. Yo siempre digo que cuando tú te despiertas en la mañana o cuando tú decidas iniciar tu jornada laboral y no tienes emoción, no tienes un motivo, no tienes un propósito, no tienes un para qué, lo que vas a hacer en el día, tu creatividad va a disminuir. No, es más, ni siquiera pudiésemos hablar de que va a haber creatividad, sino que vas a hacer el trabajo de manera automática, como si fueses un robot. Entonces, la idea es que detectemos tempranamente estos síntomas que nos pueden ayudar a tomar algunas decisiones tempranas que puedan calar dentro del equipo gerencial para poder apoyar a estos colaboradores. Entonces, cuando tengo un equipo que presenta poca creatividad, entonces hay poco valor agregado en las tareas que se le asignen. Entonces, hay quizás a veces hasta una distorsión, porque quien solicita o quien hace el requerimiento puede mirarlo de una manera, pero quien lo ejecuta lo ve desde otra perspectiva y no hay acercamiento entre lo que se quiere y lo que se está ejecutando. ¿Por qué? Porque hay baja productividad, hay desmotivación, hay cansancio, hay fatigas extremas. Dentro de una de las estadísticas que se están manejando con el Zoom, sobre todo México está encabezando las estadísticas en estos momentos de trabajadores que están manifestando una fatiga extrema ante tantas reuniones vía Zoom que están teniendo los equipos de trabajo. Entonces son aspectos a mirar. La tecnología es aliada, pero hay que saber utilizarla con inteligencia y sobre todo velar por el bienestar, tomando en cuenta indicadores tan importantes como la calidad de vida, como sentirse bien, como ser productivo, pero también hacer lo que nos guste. También tenemos que mirar que es necesario hacer el replanteamiento de tareas, porque cuando notamos que el usuario o el trabajador o el equipo de trabajo caen en errores recurrentes, es notorio que su cerebro está cansado, que su cerebro está agotado y no pueden haber actividades que les permita a ellos tener un mejor desempeño laboral. Más que esto lleva al haber agotamiento, pues no hay entendimiento de las instrucciones y aumentan los conflictos, porque no entendió el trabajo, hizo lo que creyó o lo que interpretó, no preguntó, y de allí se desencadenan una serie de conflictos que luego pudiesen afectar a un cliente o la producción de una empresa o la prestación de un servicio. Hay un gran agotamiento físico y mental en estos momentos en las empresas, dado al uso, al mal manejo del horario, dado por las facilidades que da la tecnología.
Entonces el teletrabajador debería crear esas jornadas y la empresa también debería respetar esos tiempos de descanso donde por lo menos por hora el trabajador desde el neuroaprendizaje debe descansar 5 minutos para que su cerebro comience a reenergizarse nuevamente y pueda ser creativo. Hay una escasa comunicación, ustedes dirán, caramba, pero si tenemos tantas aplicaciones y tenemos tanta posibilidad de comunicarnos, hay escasa comunicación, porque para que haya comunicación tenemos que saber escuchar y tenemos que ser empáticos. Si no somos empáticos y nos ponemos en el lugar de otros, no nos estamos comunicando y no nos estamos escuchando. Y por lo tanto, el aumento de conflictos va a ser mayor y el incremento de errores también va a aumentar. Hay apatía, entonces esto hace que la innovación no exista, que no haya una creatividad y hay un débil involucramiento en los procesos. Entonces este trabajador apático hace que la empresa pueda llegar a entrar en algún momento en crisis. Entonces es la hora del neuroaprendizaje. Y es que esas funciones ejecutivas del cerebro se han visto disminuidas por estrés, cansancio, miedo y pánico. Hay personas, hay colaboradores que en su vida habían utilizado un Zoom y tuvieron que aprender sin saber activar una cámara, sin saber utilizar a veces audífonos. Y ustedes dirán, no, pero eso cualquiera lo puede hacer. Créanme que habían personas que ni siquiera sabían cómo poder configurar un correo electrónico en su teléfono, cómo poder funcionar desde el teléfono, cómo poder dar respuestas a los clientes y han tenido que aprender a tropiezos el hacer las cosas quizás de la manera adecuada o quizás de la manera inadecuada, pero han tenido que hacerlo. Eso ha llevado que hoy en día son muchos los trabajadores en las empresas que presentan ya síntomas de altos niveles de estrés. Aumento de enfermedades estomacales, de enfermedades en la piel, aumento de infartos, problemas de sistema inmunológico, producto de los cuadros depresivos que comienzan a manifestar muchísimas personas porque no se adaptan a estos tiempos. Y el uso excesivo de pantallas ha activado la generación de altas dosis de adrenalina y cortisol, lo que hace que las personas se encuentren en estos momentos, en ocasiones, con elevados niveles de agresividad, sobre todo lo que hace que el cerebro se bloquee por la acción de todos estos neurotransmisores que les acabo de indicar. Por eso es que cuando un colaborador se encuentra con aplicaciones como Zoom, le falla la electricidad, le falla el internet, entra en crisis y probablemente se está a través de una conexión de Zoom, se está haciendo un negocio de millones de dólares y en el justo momento en el que se estaba haciendo esa negociación se cayó la conexión, sobre todo en los equipos de trabajo de Venezuela. Está sucediendo muchísimo. Entonces, todos esos aspectos, aunque parecieran que se están manejando de la mejor manera, no es así. Hay registros de muchos investigadores que están quedando allí la información donde se expresan estos indicadores y están teniendo alta incidencia en las enfermedades que se están presentando en los colaboradores. Entonces, tenemos el Zoom, tenemos el Google Meet, tenemos el Microsoft Teams, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Facebook Messenger. Entonces aglutinamos a nuestros colaboradores de todo este tipo de aplicaciones que al final ellos saben cuál es la que más pueden usar, cuál es la más conveniente, cuál es aquella que les da mayores libertades o cuál es la de su preferencia, porque a veces ni lo preguntamos, sino que imponemos una aplicación que no hemos evaluado para ver si es la que realmente aplica para nuestro negocio. Además, un cerebro estresado jamás puede estar en capacidad de aprender. Un cerebro, para que pueda funcionar, necesariamente tiene que estar en condiciones de bienestar. Tiene que tener al menos un descanso mínimo de 7 horas al día. Ese cerebro necesita la oxigenación necesaria para que pueda cumplir
las principales funciones ejecutivas que debe tener cualquier persona, como por ejemplo el pensamiento estratégico, el análisis, la innovación, la toma de decisiones, son fundamentales para que cualquier individuo pueda funcionar gratamente. Entonces, cuando un equipo de trabajo se ve sometido a horas nocturnas en exceso, cuando no se despegan de la tecnología, que duermen con el teléfono, que están pegados a la pantalla las 24 horas del día, es un cerebro que no le hemos dado la oportunidad de descansar, porque el metaconsciente es aquello que nosotros no vemos, que está allí oculto en cada uno de nosotros, va a seguir trabajando las 24 horas del día. Y por lo tanto necesitamos tener espacios de pausa que nos permitan descansar nuestras neuronas y que se genere esa neuroplasticidad o que se generen nuevas sinapsis o nuevas conexiones sinápticas en nuestro cerebro que nos permitan funcionar de mejor manera en la organización. ¿Para qué? Para que yo como colaborador pueda ser creativo, pueda tener un buen humor, pueda ser comunicativo, pueda ser participativo, pueda tener ideas innovadoras. Y si yo no funciono de esta manera, pues entonces termino siendo alguien que se convierte en un robot y simplemente me convierto en una máquina más para la organización. Y de allí la importancia de desaprender aquellos viejos hábitos, aquellos viejos modelos, aquellas viejas metodologías que funcionaron y fueron muy valiosas en su momento, pero simplemente hoy en día son parte de la historia. De allí que nosotros como gerentes tenemos que trabajar para que en el ciclo de aprendizaje de un teletrabajador, ¿y es cuál? Tenemos que conocerlos, tenemos que saber cuáles son sus expectativas, cuáles son las experiencias que ellos tienen en el tema de la tecnología, cuáles son sus niveles de ansiedad, cuáles son sus miedos, que nunca muchas empresas se habían enfrentado a que sus sistemas de información tuviesen acceso desde los hogares de sus trabajadores, y hoy en día sí, hoy en día han tenido que acceder y han tenido que flexibilizar esas normas para que las actividades se sigan cumpliendo, pero tenemos que conocer, tenemos que indagar. Eso es el primer paso para que se dé ese aprendizaje en el teletrabajador. Y tenemos que generar estrategias y gestión del cambio. Si nosotros no gestionamos el cambio, nosotros no podemos imponer un modelo de teletrabajo porque va a terminar fracasado. No funciona. Y más si le imponemos una tecnología que ni siquiera conoce, probablemente no tendrá ni los recursos tecnológicos para poder funcionar con esa aplicación que se le está pidiendo que él dé respuesta. Y a lo mejor es un trabajador súper calificado, con mucho talento, pero pasa que puede tener limitaciones con disponibilidad pues, de equipos tecnológicos, por ejemplo. Y tenemos que medir los resultados. Hoy en día necesitamos líderes o neurolíderes que detecten las emociones en sus equipos de trabajo, pero que a la vez estas detecciones no se quedan en el aire, sino que miramos los resultados y preguntemos cómo te fue, como les dije hace un rato, cómo te sentiste, qué fue lo que hiciste, cómo crees tú por qué fue el éxito de ese trabajo que logramos, por qué lo pudiste hacer en tanto tiempo, qué crees tú, qué fue lo que tú desarrollaste durante ese proceso. Ese antes, durante y después es fundamental en el ciclo de aprendizaje que nosotros necesitamos activar en nuestro teleworker. 4 reglas y no lo olviden, y es que si el equipo siente preferencia por los emails, WhatsApp y Telegram, entonces podemos llevarlos a teletrabajar. Si tienen habilidades para la tecnología, son colaboradores que califican para entrar en un modelo de funcionamiento virtual. Si el modelo de negocio requiere verificación física, no aplica para un modelo a distancia, para trabajar con equipos a distancia.
que son modelos de negocios de 1 y 0, es decir, los modelos que funcionan bajo plataformas virtuales son aquellos modelos donde se han implementado estructuras y se tienen aplicaciones donde el teletrabajador puede funcionar desde la libertad que lo desee, desde cualquier lugar del mundo. Y debemos medir el desempeño, pero no una medición de desempeño para ver quién es el mejor, sino qué fue lo que mejor hizo y cuál fue la emoción que lo hizo sentir mejor o cuál fue el mejor logro que él tuvo para él ante la ejecución del trabajo. Entonces, si somos gerentes que estamos ocupados en que nuestros equipos de trabajo realmente se sientan conectados con el propósito de la organización, pero que se sientan conectados con ellos, entonces sí podemos estar pensando que ser una organización que yo le puedo colocar o le puedo integrar ese componente virtual para que puedan funcionar desde equipos de trabajo ubicados en diferentes distancias geográficas. Lo primero es que revisemos los métodos a diario. Es fundamental revisar los métodos que tenemos implementados. Estos métodos, se los dije al principio de esta actividad, es que ellos pierden vigencia rápidamente. A diario necesitamos generar nuevas maneras de hacer las cosas. Las rutinas sufren modificación prácticamente cada hora. Como lo hicimos ayer, ya hoy no es lo mismo. No podemos seguir bajo una estructura de que si a mí me había funcionado la semana pasada, esta semana va a ser igual. Jamás, porque siempre tenemos nuevos elementos, nuevos factores que se integran al modelo de negocio, y la inteligencia del líder de hoy es saber acompasar todos estos factores para que la gestión empresarial, pues al final, me dé los mejores resultados posibles en todos los términos. Tenemos que buscar manejar un buen enfoque y es minimizar la cantidad de distractores que puede tener un colaborador. ¿En qué sentido? Que el home office nos está llevando a que, como el teletrabajador ahora está en su casa o el teleworker está en su casa, pues el aumento de distractores es mayor. No hay un control y seguimiento del trabajo, pero priva la confianza de que esa persona, de que ese colaborador va a ejecutar el trabajo de acuerdo a la disponibilidad y recursos que él tenga. Pero para que eso se cumpla a cabalidad, tiene que haber buena comunicación. Si nosotros no expresamos con claridad y precisión las novedades de cada proceso, perdemos el enfoque, las rutinas se seguirán haciendo aun cuando no funcionen, y pues al final vamos a generar un caos en lo que corresponda, en el aspecto que estemos trabajando. Es necesario el feedback, es necesario comunicarse con el colaborador e indicarle qué pasa con tu productividad. Es recurrente las entregas retrasadas. Es necesario que nosotros evaluemos y miramos los resultados que estamos obteniendo de ello. No solo a nivel de indicadores de KPI que podamos nosotros definir para cada gestión empresarial, sino que tomemos también los KPI, sobre todo de autoliderazgo emocional, que deben estar presentes en el teletrabajador. Dos condiciones importantes para que en el futuro un usuario, un teletrabajador o un emprendedor o un gerente pueda funcionar en el mundo que viene son dos: el entrenamiento neurocognitivo que debe tener la persona de manera permanente, a diario, para que su cerebro no tenga pérdidas neuronales, todo lo contrario, tenga nacimiento de nuevas neuronas de manera permanente.
y el autoliderazgo emocional. Si nosotros no tenemos un autoliderazgo emocional, es difícil podernos adaptar a los nuevos tiempos, porque vamos a entrar en crisis, porque no vamos a entender lo que está sucediendo en nuestro entorno y vamos a seguir manejándonos como lo veníamos haciendo en el pasado. Además, necesitamos tener ese autoliderazgo emocional, porque es necesario sentirnos bien, tener bienestar, tener espacios para hacer lo que a nosotros nos gusta y que prive ese ser, ese propósito que tenemos nosotros como personas, que nos lleva a que podamos como personas podernos vincular en cualquier organización sin ningún inconveniente. Además, tenemos gran abanico de herramientas y aplicaciones que nos permiten medir la efectividad diaria a través de esa aplicación, la efectividad diaria de lo que venimos haciendo desde el teletrabajo. Es decir, ya Facebook acaba de anunciar que hasta julio aproximadamente del 2021, sus equipos de trabajo no vuelven a la sede física y van a escoger algunos de sus equipos de trabajo, algunos se quedarán trabajando remoto, serán pocos los que volverán a las oficinas. Esto pues también en su momento, en el año 2021, traerá grandes cambios, porque los grandes espacios físicos, probablemente en las organizaciones que habíamos concebido para albergar a nuestros equipos de trabajo, se van a disminuir a un computador, a un teléfono, o ya no será necesario ni siquiera que exista una oficina para ciertos equipos de trabajo, porque ya lo pueden hacer esa labor desde cualquier lugar. Entonces, los cambios son sumamente importantes y de allí que mi resumen ante esta actividad es que como gerente no perdamos esa visión de desaprender, de propiciar el ambiente y el escenario de que nuestros equipos de trabajo dejen atrás esas creencias que en el pasado, o esos modelos que en el pasado funcionaron y hoy en día son completamente diferentes. Por eso el IGE se ha propuesto dentro de sus programas de formación una meta, y es ofrecer de manera abierta al público el curso de teletrabajo para gerentes y emprendedores, donde allí ustedes van a ver varios módulos que integran aspectos importantes de cómo crear equipos de teletrabajo, cómo gestionar equipos de teletrabajo, cómo hacer un reclutamiento virtual exitoso, cómo debe ser la inteligencia emocional de los trabajadores, por qué estamos en este tema del teletrabajo, cuáles son los antecedentes, cuáles son los nuevos escenarios en los que tiene que trabajar la empresa, qué es lo que tenemos que realmente medir dentro de las organizaciones desde la nueva normalidad, cómo podemos seguir funcionando aun cuando levanten todas las restricciones posibles, pero que este modelo va a seguir funcionando y no haya diferenciación entre los que funcionan de manera presencial y los que funcionan de manera virtual. Todos estos aspectos los estaremos viendo en este curso de teletrabajo para ayudarlos a ustedes a que conozcan cuáles son todas esas herramientas clave, cómo pueden crear esos planes de acción para funcionar mejor a nivel empresarial desde la perspectiva del teletrabajo, cómo pueden ampliar su visión de negocio, además cómo pueden impulsar y empoderar su negocio a través de un equipo de trabajo consolidado y que se sienta satisfecho ante el ejercicio de su labor diaria a través de los canales digitales.
Este curso comienza el 25 de noviembre, pueden tomar nota por acá, pueden escribir a igescursos@gmail.com para que le den mayor información. Además, ahí está el número de contacto, pueden tomar nota para que las chicas de atención al cliente pues les amplíen la información. Muchas gracias. Para mí realmente fue un placer tener la oportunidad de conversarles un poco parte de mi experiencia funcionando desde la virtualidad, dirigiendo equipos de trabajo a distancia. Por acá les dejo mis contactos, pueden escribirme al correo electrónico que les indico acá. Igualmente, ahí está mi sitio web y está mi dirección de Instagram, mi usuario de Instagram, donde me pueden seguir, donde yo les ayudo a no solamente a crear, sino cómo pueden ir monetizando todos aquellos que ustedes quieran llevar a ambientes virtuales de aprendizaje. Muchísimas gracias y pues quedo disponible para todas las preguntas que ustedes deseen hacerme. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por su disertación. Ahora, como ustedes bien pudieron apreciar en la identificación de las redes sociales de nuestra distinguida conferencista, ella utiliza el nombre Tu Coach Digital. Así es. Y además, pues ya hemos visto en el transcurso de la conferencia, pues el dominio que tiene del área, aparte pues de lo bien informada que está, sobre todo con esa primicia que nos acaba de lanzar en relación a la incursión de Google en el área financiera. Pero tratando, digamos, de combinar esas dos fortalezas, dominio digital por un lado y por otro lado esa conducción, ese liderazgo de equipos de trabajo. Si uno tuviera que darle 4 o 5 recomendaciones a nuestra distinguida audiencia en relación a cómo vencer los miedos a la tecnología, a los que tenemos un poquito más de edad y que no estamos tan acostumbrados, ¿qué nos recomendaría la profesora Tibisay? Ok, la edad no es limitación, porque la edad, cuando yo digo, tengo 60 años, por ejemplo, no soy millennial, eso es una creencia, ¿ok? Es una creencia porque creo que tengo una edad que no me permite a mí incursionar o trabajar como un millennial. Es allí donde yo hablo de modelos mentales abiertos. Es necesario, en primer lugar, tener una mentalidad abierta a lo que está sucediendo. Esto te permite a ti permear las situaciones y te van a bajar los niveles de estrés. Porque aumentan los niveles de estrés cuando yo intento controlar una situación que no está respondiendo a lo que yo sé hacer, a lo que yo he aprendido a hacer, sino que lo tengo que hacer de manera distinta. Entonces, lo primero es saber que soy capaz. Tenga 90 años, tenga 100 años. Si no es limitación para hacer un buen uso de la tecnología. ¿Ok? Punto 2. Cuando tú te crees capaz, puedes tener la capacidad de asumir los desafíos que se te puedan presentar. Y eso te permite a ti poderte adaptar a los cambios de tal manera que puedas ir creando innovación en la medida que se van desarrollando los hechos. Porque ese aprendizaje que tú tienes, si lo integras a lo nuevo, puede dar resultados extraordinarios.
pero si tú lo quieres, si tú lo deseas. Tercero, tener un objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres? Para funcionar en los ambientes actuales, hay algo que hemos ganado y es la libertad para decidir, de hacer lo que nos gusta hacer y no lo que otros quieren que nosotros hagamos. Porque tú puedes ejercer tu trabajo o desarrollar una labor cumpliendo los parámetros que te puede dar una organización, pero lo puedes hacer de forma creativa. Para eso no existe receta. Y va a depender mucho de cuánto tú estés enfocado en eso que tú quieres dar. Si tú lo que quieres dar es poco, darás poco. Si lo que quieres dar mucho, es mucho. Y que esto tiene que ver mucho también con la motivación que le demos a nuestros equipos de trabajo. Probablemente las personas o estos colaboradores pudiesen llegar a no ser tan innovadores porque los limitamos bajo nuestras propias estructuras que ya son del pasado y que hoy en día ellos nos las presentan de una manera distinta y nosotros no le creemos. Creemos que la única fórmula válida es la que nosotros sabemos hacer. Entonces, tenemos que dar confianza. Para trabajar con equipos remotos es necesaria la confianza. Confiar que esa persona, sin importar el horario y el lugar donde se encuentre, te va a dar resultados extraordinarios. Y para que exista confianza, tiene que haber comunicación. Tiene que haber una comunicación a tal punto que tú le digas, le preguntes a ese colaborador, lo testes y te des cuenta que hay algo que le está afectando. Una pantalla no es excusa para que nosotros como gerentes obviemos lo que está sucediendo en ese colaborador. Porque detrás de una pantalla hay una persona. Hay emociones, hay sentimientos, hay situaciones. Y de allí lo importante de tener un acercamiento y de darles el feedback de manera permanente a los equipos de trabajo. Si no los hacemos, podemos incrementar la cadena de errores o podemos tener probablemente un equipo muy bueno y lo podemos llegar a desmotivar porque no les reconocimos sus logros. Entonces, diría que estos son aspectos sumamente importantes. Bueno, con este llamado de la profesora a que confiemos en nuestras capacidades, en nuestro talento. Me recuerdo además que el domingo pasado el Evangelio trataba pues eso de la parábola de los talentos. Pues efectivamente quedan abiertos tanto los micrófonos como el chat para que nuestros distinguidos participantes puedan formular sus preguntas. El distinguido participante Fénix 3, pues efectivamente hace un planteamiento de posibilidades laborales. Si algún otro participante tiene una pregunta, una inquietud de esta muy nutritiva conversación que ha generado la profesora Ibisay. Otro elemento importante, y bueno, digamos, aprovechando la oportunidad de tener una conferencista de este calibre, es que uno por lo general en las metodologías de innovación
siempre observa que uno de los pasos que se aconseja es el tema de la construcción de la empatía. Inclusive se habla del mapa de empatía. Entonces, un poco si nos pudiera comentar en relación a este hecho, pues de la importancia de este factor, la empatía, a detallarlo un poco más, porque en realidad en la exposición se ha hecho alusión a ello, en relación a la influencia de este factor, la empatía, en este proceso de cambio que implica pasar de un trabajo que mayoritariamente era presencial a uno que efectivamente ahora es remoto. Lo primero es que tenemos que hacernos un examen de conciencia. Si soy líder de equipos de trabajo y preguntarnos, ¿me estarán entendiendo la instrucción que yo les estoy dando? ¿La valido? Valido si aquello que yo estoy indicando hacer se está comprendiendo. Yo acostumbro a decirle al equipo de trabajo, ¿se entendió? Esa doble validación es fundamental, hay que ser empático. ¿Y cuándo no somos empáticos? Cuando el ego me domina. Cuando pierdo estrellas de mi récord académico o de mi récord como gerente y pienso que por ponerme en el lugar de otro voy a perder autoridad. Entonces es necesario también hacer, por eso es que yo decía al principio que es fundamental que hagamos las indagaciones necesarias en el equipo de trabajo, cuando ellos van a ejecutar un proceso específico. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que estamos trabajando con gente, no con robots. Y detrás de cada persona hay un proceso. Por tal razón, yo, siendo ingeniero en computación y teniendo mi formación gerencial, me he entrenado como coach, porque dentro de las experiencias que yo he ido teniendo, me di cuenta que había aspectos que estaban mucho más allá de aquello que yo me creía, que solucionaba desde la tecnología o desde conociendo las mejores técnicas gerenciales para supervisar equipos. Había algo en el ajedrez que era necesario mover, y era la gente. Y cómo esas personas tienen unas capacidades extraordinarias, tienen situaciones, tienen expectativas, tienen sueños que están ahí, pero nadie se ha ocupado de ellos, porque los siguen mirándolos bajo el esquema antiguo, tradicional, administrativo tayloriano, de cuando ocurrió la revolución industrial, que solamente eran vistos como un recurso más dentro de la organización. Y desde mi perspectiva, yo lo veo distinto. Recuerdo, en el año 2007, yo hice una investigación que se llama El prisma de las tecnologías de la información y comunicación. De eso hace 13 años. Eso es una investigación que hice para la universidad, para la UNAM, en México. Esa investigación, pues, la llevé para allá y hicimos varios trabajos, porque ya para ese momento, hace 13 años atrás, yo me percaté que el prisma de las tecnologías de la información era que
La tecnología sin un talento humano empoderado, ella no funciona. Ella no es exitosa. Y en una de las aristas de ese prisma está el ser empático. Es necesario ser empático. Y no solamente en relaciones laborales, sino en cualquier tipo de relación. Te ayuda a entender mejor el escenario de otro. Y puedes descubrir la fórmula mejor para poder ayudar, para poder colaborar. De allí es que tú comienzas a trascender. Y se trasciende cuando logras transformar la vida de otros. No creyendo que los resultados que tú estás obteniendo son los únicos que se pueden obtener y que son los mejores porque lo hiciste tú, porque eso es ego. Entonces la trascendencia va mucho más allá de dejar huellas, pero huellas positivas en las personas, de modo que esos aprendizajes les sirvan a ellos para impulsarlos o catapultarlos hacia el éxito. De ahí la importancia de la empatía en estos ámbitos digitales. No, profe, muy completa su respuesta, profe. Aquí el distinguido participante, Mervin Darío González, la felicita por su excelente exposición. Gracias, Mervin, gracias. Y nuestra distinguida participante, María Áñez, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo manejar la situación cuando tu jefe no tiene claro lo que es el teletrabajo y abusa de los tiempos? Es un tema porque hay el abuso del tiempo porque no conoce cómo teletrabajar. ¿Ok? Y probablemente no solamente sea tu jefe, sino sean muchos jefes que están cayendo en eso, en el exceso de horas, de labor de los equipos de trabajo. Lo primero es buscar las formas, que existen muchas, para sensibilizar al líder, al supervisor, al jefe, de qué significa teletrabajar, de cómo podemos hacerlo mejor. Y la mejor manera para lograr ese sí y acepten que tienen que empezar a hacer cambios en las jornadas diarias es mostrando resultados. Ya allí se rompe esa estructura rígida de gestión que puede tener un jefe o un supervisor a la hora de imponer cantidad de horas para obtener un resultado. Porque antes, de pronto, yo estaba acostumbrado a llevar una hoja de cálculo con las ventas diarias. Y tenías que estar vaciando la información de cada venta, probablemente por decir una locura. Hoy en día una aplicación te lo hace. Y allí ya, reducción de tiempo. Entonces, esos son los ejemplos que hay que dar, que ese teletrabajador simplemente a través de un clic puede simplificar la jornada de un día de trabajo, solo con una tecla. ¿Pero por qué no se entiende? Porque no nos hemos preparado, como les dije yo, para la gestión del cambio necesario que había que darse o en la que teníamos que irnos preparando para lo que estamos viviendo hoy. Antes se decía que aproximadamente para el año 2025 iba a existir un gran cambio tecnológico que iba a impactar a las empresas, y iban a ser muchísimas las empresas que iban a desaparecer. Pues se adelantó. Y aquellos que no pensaban que iban a desaparecer, desaparecieron. Por estar bajo esquemas que ya no funcionan. Entonces, de esa manera que puede llegar el convencimiento
para aquella persona. La gente funciona, hay gente que funciona en base a lo que tú le demuestres que funciona. Con palabras ni con ejemplos te van a entender en ocasiones, sino que lo muestres con los resultados. Y así tú comenzarás a convencerlo, pero eso tiene que ver con creencia. Que tenemos la creencia que traemos inclusive de ancestro, porque nuestros padres amanecían trabajando, doblaban jornadas y nosotros aprendimos a trabajar así. Y aprendimos a dirigir así, haciendo que nuestros colaboradores también doblen jornada. Y si no duermen, no importa. Pero a mí lo que me interesa es el resultado. Entonces, eso tiene que ver con creencia. Necesariamente hay que trabajarlas. Porque aquello que funcionó, ya hoy en día no es. Lo que pudiésemos hacer antes en 10 horas, en 8 horas de trabajo, lo podemos hacer en minutos. Y en la medida que se acelere todo este cambio, todavía se va a reducir mucho más. Y lo estamos viviendo ahorita. Aquí, en este encuentro. Que para ver una actividad en el IGES, por ejemplo, teníamos que ir a la sede física. Hoy en día la tecnología nos acerca y nos permite estar aquí y poder seguir estando entrenándonos de manera permanente con los temas que nos interesa, que conozcan los gerentes y los emprendedores. Entonces, el oro de esta era tiene que ver con dos aspectos fundamentales y tienen que ver con el conocimiento que tú tengas, no con información, sino con conocimiento, porque tú puedes tener la información, pero si no sabes qué hacer con la información, te pierdes. Y lo otro es el tiempo. Saber gestionar el tiempo es fundamental para el gerente actual. Y para eso existen cualquier cantidad de herramientas para gestionar el tiempo. Y no tanto que la bajes a nivel de app en un teléfono y que puedas medir resultados, como las técnicas tradicionales de medición de tiempo que pueden existir. Entonces, los jefes que no entienden el teletrabajar, van a pasar dos cosas. En algún momento ellos se van a quemar porque no van a poder seguir haciendo su función, porque el cambio los empuja y los saca del camino. Los saca. O se acompasa con los tiempos o sencillamente va a llegar un momento que no puede estar como supervisor, como gerente, como líder. No podrá seguir haciendo esa labor. Y de allí la importancia de desaprender. Necesitamos desaprender. Yo no necesito tener un trabajador sometido a jornadas extenuantes y tenerlo a mi lado para decir que él es productivo. Eso es parte del pasado. Porque hoy en día tenemos diferentes formas que ya las hemos conversado anticipadamente. Espero que esto haya respondido tu inquietud, María. Por acá también, Mervin pregunta que si hay alguna clasificación de qué actividades son virtuales y cuáles no. Hay tareas que tú puedes teletrabajar. Hay actividades que tú puedes teletrabajar, pero hay otras que no. Como por ejemplo, si trabajas en una planta donde necesitas hacer una validación en físico de la cadena de producción, necesariamente ese colaborador debería de estar allí. Pero supongamos
que la planta cuenta con algunos sistemas de información donde él pueda, este colaborador pueda hacer control y seguimiento de la cadena de producción. No sé, si es un molino de pasta, por ejemplo, y puede ver la capacidad de los silos, cuántos paquetes se van a generar de pasta, cuánto es el tiempo de empaquetado y todo lo que puede significar la cadena de producción de la pasta. Y a través de la tecnología, él puede hacer control y seguimiento a través de una aplicación que él pueda acceder desde su teléfono, no necesariamente tiene que estar allí presente. ¿Qué actividades no se pueden teletrabajar? Actividades como, por ejemplo, el de hacer una labor de comida, de cocina, que ameritan que haya la frescura del producto. Ese tipo de actividades no pueden teletrabajarse en cuanto a que allí está la actividad tiene que ser en caliente, ¿ok? Es una actividad medular y fundamental que se tiene que ejecutar allí. Pero una actividad virtual que yo perfectamente puedo teletrabajar es todo el departamento de contabilidad de una empresa. Se pueden ir a teletrabajo. Todo el equipo de marketing de una organización se puede ir a teletrabajar. El equipo de talento humano también puede teletrabajar. Siempre y cuando se tengan sistemas de información, siempre y cuando se cuente con la tecnología mínima necesaria y el entrenamiento para que estas áreas medulares de la organización no se afecten. Esto es fundamental. Puedo teletrabajar la atención al cliente. Hoy en día existen cualquier cantidad de aplicaciones que yo puedo utilizar en sustitución inclusive de un talento. Y esa persona yo la puedo reubicar en otras funciones. Porque ya por acá me lo va a hacer un robot. Entonces, lo primero que yo te diría, Mervin, es hacer un inventario de las actividades medulares de la empresa y tener un suficiente criterio empresarial para medir cada actividad en función de cuáles son esas actividades que tú puedes llevar a teletrabajar en función de qué. La preparación del equipo de trabajo y además de los recursos que tienen estos equipos de trabajo para darte respuesta. Y esto aplica para cualquier organización. Y que esa decisión no se traduzca luego en un retrabajo para otras áreas. Y por eso es que antecede a todo esto conocer las condiciones de las personas y si tienen la disposición para ejecutar el teletrabajo. Porque si la persona no tiene habilidades para la tecnología, si la persona, sus creencias puede ser alguien de 30 años, alguien de 25 años, que sencillamente no le gusta la tecnología, no sabe utilizar las aplicaciones, pasa en gente muy joven. No todos tienen la inclinación hacia el uso de la tecnología, por eso esa revisión, antes de imponer un modelo de teletrabajo, necesitamos revisar la organización para que pueda haber una clasificación clara, precisa y concisa de la toma de decisiones que te lleve a implementar un modelo que dé resultados exitosos
para la empresa y para los que participan en ella. Cuando las ponencias son muy interesantes, pues efectivamente genera profundas reflexiones. Y es el caso de nuestro distinguido participante Jesús Arocha, quien, además de, por supuesto, felicitar a la profesora por la temática planteada, pues precisamente expresa la necesidad de reinventarnos, de aprender nuevas técnicas y sobre todo de desaprender, que es un poco el planteamiento que ha hecho la profesora en esta disertación. De manera que con esta invitación al crecimiento, con este comentario, profesora, si usted quiere, digamos, regalarnos una reflexión final. Pues sí, yo les diría que es necesario reinventarnos. Si bien hay escenarios que ahí están, nuestro poder de transformación no está desde el afuera, desde que nosotros queramos, desde la acción de otros que se produzcan los cambios. Los cambios vienen de adentro hacia afuera. Y es decir, cambiemos nosotros, revisémonos internamente en cuál es nuestro propósito. ¿Para qué tú estás en este momento de honor? Diría yo, y dirán, caramba, Tibisay, ¿cómo tú puedes decir en un año que nos ha dado tantos aprendizajes? Sí, sintámonos privilegiados. Porque jamás y nunca hemos tenido una oportunidad tan importante como para reinventarnos. ¿Partiendo de qué? De valorar la vida. De valorarnos como personas. De valorarnos como seres humanos. Vemos cuántas empresas están cerradas. Cuánta gente perdió la vida. Y cuánta gente perdió su trabajo. A nivel mundial, digamos. Tenemos problemas en común. Pero lo que no nos pueden empañar esos escenarios es lo que nosotros somos. Y si no hemos descubierto quiénes somos, es una tarea para la casa. El quién soy. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Lo que estoy haciendo realmente está transformando vidas? Mi preparación es para mostrar cada día más estrellas o para realmente poder trascender. Y que a través de mi ejemplo, otras personas puedan conducir su vida hacia un estilo de vida mejor. Que la empresa busque su verdadero sentido más allá de una misión y visión que puede estar colgadas en alguna pared de la empresa. Que es que su gente se sienta bien. Que su gente se siente escuchada. Que no importa si han pasado tantos meses y no nos hemos visto, pero que la distancia no sea un motivo para distanciarnos físicamente y que se sientan abrazados desde lo digital, aunque no nos podamos tocar físicamente. Que esos abrazos sean más desde la cotidianidad, porque yo me pongo en tu lugar y te escucho, porque soy empático y sé que te sientes mal y me necesitas, y que sé que yo te puedo ayudar. Que te veo a ti
como alguien igual que yo, que puede también sentir y un día estar triste, pero un día también sentir que puedo hacer cosas valiosas para la empresa. Yo creo que tenemos que recuperar ese trabajo interior. Tenemos que cavar en lo profundo de nuestro corazón y buscar nuestros verdaderos propósitos. No solo para que digan que fue el mejor gerente, sino para que nosotros nos sintamos bien, que realmente a cada pasito que demos en ese día a día nos fortalezca el espíritu, el alma, nos haga despertar todos los días con sueños, con metas, que sabemos que hay dificultades, pero podemos lograr lo que queremos. Que en la vida siempre vamos a tener, digamos, situaciones que no están bajo nuestro control. Nosotros no tenemos un control remoto para manejar la vida como nosotros queremos. Pero sí tenemos la capacidad para vivir con inteligencia y aprender a gestionar cada situación bajo otra perspectiva, bajo otro enfoque. Porque no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Que este año 2020 sea para que nos revisemos, tanto como colaboradores, pero también como empresarios, como emprendedores. Y nos preguntemos, ¿lo estamos haciendo? Bueno, en este momento parece que estamos confrontando algunas dificultades técnicas, pero esta reflexión final de la distinguida profesora Tibisay fue muy elocuente y básicamente por eso es que para nosotros en el IGES es un motivo de alegría el poder comunicarles a ustedes, como vieron a lo largo de la exposición, que en el futuro muy cercano, de hecho la semana que viene, pues tenemos previsto seguir realizando actividades con esta distinguida académica. De manera que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por su participación, por su presencia en esta actividad y seguimos en contacto. Bueno, aquí está la profesora, efectivamente, que le está dando la oportunidad cuando efectivamente las oportunidades se presentan, por algo es, la profesora pudo regresar y ahora poder dar también ella, comunicar esta invitación de estas actividades conjuntas que vamos a realizar, pues, bajo su facilitación. Así es, Gustavo, y bueno, muy feliz por esta actividad. Espero que les haya agradado para conocer un poco más de todo lo que es teletrabajo y las nuevas formas en estos momentos de funcionar en el mundo virtual. Pues aquellos que deseen pueden preguntar a todo el equipo de trabajo del IGES sobre todo con información más amplia sobre todo lo que va a tratar el curso de teletrabajo, qué actividades vamos a ver. Fíjense que en el curso de teletrabajo haremos cosas bien chéveres, como por ejemplo van a tener no solamente las sesiones directas conmigo explicándole todo esto, sino ustedes van a poder crear actividades, a generar actividades y espacios de reflexión
sobre cómo son estas nuevas formas para teletrabajar, cómo lo pueden implementar en su organización sin importar el tamaño, sin importar cuál es el target al que ustedes se dirijan, sin importar cuál es el área de servicio o de producto en el cual ustedes se desarrollen. Entonces, no pierdan esta oportunidad. Sin embargo, yo les compartí mi contacto, cualquier inquietud adicional, no tengan pena, que con mucho gusto yo los atiendo. Podemos seguir conversando. En mi cuenta de Instagram, siempre por allí estoy publicando específicamente todo lo que tiene que ver con formación online, porque considero que la formación es fundamental en el momento actual. Allí pues hago publicaciones de manera permanente de cómo crear todo este ámbito de formación virtual, pero también hago pues todos los procesos de asesorías empresariales de cómo migrar de viejos modelos tradicionales a modelos virtuales con equipos de trabajo que estén completamente integrados pues a los procesos de las empresas de hoy. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. No, muchísimas gracias a nuestra distinguida audiencia, y para nosotros ha sido pues todo un privilegio poder organizar y participar en esta actividad. Y como ya lo indicó nuestra distinguida conferencista, seguimos en contacto. Feliz noche.